¿Qué tal? Muy buenas tardes. El apriete es el estilo del gobierno en todos los sentidos. Tiene suerte Moyano, porque todavía no lo quieren mandar preso. Pero si lo intentaran con los jueces y los fiscales cómplices, seguramente lo podrían conseguir. Por ahora es el apriete de 810 millones de pesos. El gobierno, que tiene dominio sobre la justicia, consigue que la justicia diga que el gobierno tiene razón en esto que no es otra cosa que un apriete en la lucha por la discusión de salarios, de paritarias, los derechos de los trabajadores a expresarse a través de los paros, de las huelgas, lo que ya sabemos de toda la vida, pero ahora es diferente, y no solamente a Moyano, sino también a Baradel, a la gente de Suteba, le llega el mismo tipo de apriete, como si este fuese, y me parece que no caben dudas, el estilo del gobierno, el que está enfrente, o la cárcel, como sucede con casi 30 personas, o la multa alocada, absurda, de 810 millones de pesos al gremio de camioneros. Esto ocurrió esta tarde y por supuesto no es el último capítulo, porque hay gente que seguramente va a dar pelea, que va a luchar en todos los frentes para revertir una situación completamente injusta y que marca claramente cuál es la disposición del gobierno para ir contra todo aquello que se le oponga. Lo terrible es que quienes se le oponen lo hacen en nombre de defender los derechos de la gente, esos que están permanentemente vulnerados. Cuando uno lo escucha a Macri, en la charla que mantuvo con colegas de Córdoba, con Cadena 3, hoy, dice, ¿de qué estar hablando? No se acuerda de nada de lo que ha dicho. Es que tiene idea de lo que dice Macri. A veces uno se preocupa y tiene que ser respetuoso, es el primer ciudadano de la República, pero si el nivel de Macri es ese, ¿qué queda para los que estamos abajo, verdad? Vamos a escucharlo brevemente cuando habla de la inflación y de las tarifas en esa nota de hoy. ¿Qué pasa con la inflación? Y sí, claramente, ese es el principal mal que tenemos que lograr, el principal mal que tenemos que lograr. Ya el tema de los números también aprendamos, ¿no? Yo lo que le digo es, este año terminaremos en inflación alrededor del 30%, lamentablemente, producto de este tormentón, este mes baja, y va a seguir yendo a la baja, y el año que viene va a bajar, y en 2 o 3 años vamos a tener una inflación de un dígito. Yo quise bajar la inflación rápido y bajando el gasto público lentamente para dar tiempo al debate, a la discusión, a que todo el mundo tomase conciencia, intendentes, gobernadores, gobierno nacional, organizaciones, de que había que poner el hombro. Bueno, eso no anda, o sea, tenemos que bajar más rápido el déficit fiscal, porque es directamente responsabilidad del déficit el tema de la inflación. Y la segunda cosa que subestimamos fue que el aumento de las tarifas tiene un impacto muy grande sobre la inflación. Uno se imagina que Macri pierde a veces el control de lo que ha dicho, porque animarse a mencionar la inflación así con tanta naturalidad, este año vamos a tener un 30% de inflación, sabrán disculparnos, pero no estamos haciendo las cosas bien, tendría que agregar, porque él mismo ha dicho que la inflación demuestra la ineptitud que tienen los gobernantes. Por otra parte, él prometió en una campaña muy sucia, y más adelante en esta columna lo vamos a ver, que la inflación no iba a ser un problema para la Argentina, que todos los años iba a haber menos inflación hasta llegar a cero, junto con la pobreza. La pobreza y la inflación llegaban al mismo tiempo a la meta cero. Un disparate, siempre lo fue. Pero hubo gente que le creyó, hubo gente que ahora se rasga las vestiduras, porque no puede creer que haya dejado caer un voto por una persona que venía a representar lo peor del neoliberalismo mundial. Vayamos por partes, escuchemos primero lo que dice sobre la inflación, 4 o 5 palabras. Acá hay que bajar la inflación. Yo en el 2007 denuncié la inflación, no porque fuese un vidente, sino porque tengo unas canas y sé lo que pasa después de un tiempo cuando la inflación actúa. Y la inflación es una gran estafa. La primera meta que vamos a tener para el año que viene es comenzar a reducir la inflación en búsqueda de llevarla en un par de años a un dígito como tienen 99 de cada 100 países del mundo. Es producto de que tenés un gobierno que estafa a la gente con la inflación. Y si no hay inflación, el cepo no tiene sentido. Y cuando nosotros asumamos, le vamos a decir a la gente que la inflación se va a terminar, que confíe, y la gente va a confiar. ¿Ahora es un problema difícil? No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. No lo es, no es un tema. Parece mentira, ¿no? Porque con total naturalidad luego dice, este año vamos a tener un 30% de inflación. Y uno tiene tan presente todo aquello que había escuchado, y seguramente los que apostaron por Macri
naturalmente llevados a través de medios de comunicación, y verán ustedes también de Facebook. Todo jugaba a favor de Macri para que esté allí donde esté, para dar la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos: ¿cómo fue que llegó hasta allí? Hay que hablar también, cuando uno lo escucha a Macri, de las tarifas. Él se anima a decir que no pensó nunca que las tarifas iban a gravitar de la manera que lo han hecho en nuestra vida. ¿Lo puede creer? Hoy ya estamos al casi el 70% del valor de la energía. Y la segunda cosa que subestimamos fue que el aumento de las tarifas tiene un impacto muy grande sobre la inflación. Entonces es como muy complicado, a la misma vez que tenés que bajar la inflación, tener que aumentar las tarifas un 1000%, como en algunos casos hemos tenido que aumentar. Le voy a decir algo respecto a las tarifas. Por ejemplo, el IPC de la Ciudad de Buenos Aires marca que vivienda, agua, electricidad y otros, es decir, el alquiler y las expensas, son el 12%. Si fuera real el 12%, teniendo en cuenta que todo esto debe sumar, hablando de la capital federal, unos 12, 15 mil pesos aproximadamente, usted podrá aumentar o bajar un poquitito la cifra, pero por ahí anda. Para que fuera el 12% la gravitación en nuestra vida de vivienda, agua, electricidad y otros, tendríamos que hablar de salarios de 150 mil pesos. Y no se conocen salarios de los trabajadores en ese volumen. Vamos a hacer una rápida recorrida para mostrar todo lo que el gobierno ha hecho mal para llegar a una inflación como la que se tiene y para llegar a una calidad de vida totalmente deteriorada para los argentinos. Mire esto, el efecto de la inflación. Sin precios para los insumos, las pymes solo venden al contado. Es decir, no saben qué es lo que va a ocurrir mañana. En consecuencia, tienen que ir en el día a día, tienen que ir por el contado. Mire lo que pasa con las empresas metalúrgicas ahora. 37% de los empresarios de la metalurgia dicen que al caer la producción y el empleo, va a decaer el 37% el trabajo, es decir, un 37% de los empresarios metalúrgicos, para ser más correctos, está diciéndonos que va a haber despidos en los próximos meses, la mitad casi de los empresarios. Escuchemos a Aldo Lorrusso, que es un secretario general de la Cámara Metalúrgica. Lo más grave de esto es que los despidos metalúrgicos ya comenzaron en las empresas grandes. Lo que está ahí anunciando ADIMRA, y nos pasa en nuestra Cámara también, es que van a empezar los despidos en las empresas más chicas, que son las que soportan más tiempo porque viven día a día con su personal al lado y tratan de soportar hasta el último momento. Si ya el 40% de nosotros estamos pensando en los despidos, la situación es que ha llegado a un punto gravísimo de la situación, ¿no? Esto se replica no solo en nuestra Cámara Metalúrgica, que es la metalurgia es industria de industrias, sí, porque produce para otras industrias generalmente. Para no ser redundante, no le hacemos escuchar lo que ayer, cuando Macri se presentó en la Cámara de las Pymes, ahí en CAME, diciendo: son el corazón de la vida productiva de la Argentina. Si ese es el corazón, ¿cómo será el hígado? Porque ciertamente abruma la incompetencia que se tiene en este terreno. Es verdad que las pymes son el motor de la vida del país. El 70% del trabajo privado en la Argentina lo dan las pymes, pero las está matando las tarifas, la falta de consumo, todo lo que es justamente el gobierno. No ocurren las cosas porque a la Argentina le sucede una tormenta, como la que menciona Macri. Han hecho pero muy mal todos los deberes. Mire lo que pasa en el mundo inmobiliario. Un 11% menos en este mes, 11% menos de la actividad. Cayó la venta de inmuebles en la capital, pero además, mire esto otro, que es la caída de la venta de inmuebles por los préstamos hipotecarios, por el UVA. La devaluación hundió los créditos UVA, un 25%. Se sabe que están en un verdadero problema en estos momentos los créditos UVA, porque la gente ya está pagando por los créditos más de lo que hubiera pagado como alquiler. Y aquellos que compraron pensando dentro de 30 años tenemos el departamento, tenemos la casita, ahora lo tienen a 40 años, algunos ya a 50 años. Este es el plan que le presentaron, y hace ¿cuánto? 1 año y medio, 2 años. Este era el gran plan que le traían a la gente para que tuviera su casa. Y mire cómo se va deteriorando al punto tal que la gente ya cree un 25% menos en esto. Claro, hay que pagar los intereses de la deuda. La duplicaron. La deuda en la Argentina es el doble
posiblemente más, pero los intereses de la deuda duplicaron lo que era en el 2015. Y así, ¿qué es lo que se puede proyectar? Por supuesto, para pagar los intereses no pueden atender al Estado. El Estado no se puede hacer cargo de Atucha, no se puede hacer cargo de la ciencia. Esto es lo que pasa. En Atucha, más de 230 personas han sido despedidas. Karina Lamarca, una de las trabajadoras, al cabo de 8 años allí, hay quienes tienen 20, 30 y 40 años trabajando en Atucha y han sido despedidos. Nos contaba hoy el drama que están viviendo en la ciudad de Zárate. Estábamos en el Consejo Deliberante de Zárate y los despedidos de Nucleoeléctrica somos 234. Para todos nosotros fue muy importante formar parte de lo que fue la construcción de la tercera central nuclear en Argentina, que fue Atucha 2. Y somos todos empleadas que trabajamos hace años. Esto es lo que decía una de las empleadas, pero todos ellos se fueron en Zárate al Consejo Deliberante esta mañana. Vamos a ver las imágenes que acompañan y las voces de los trabajadores de Atucha. Toda esta gente se quedó en la calle. Usted puede entender que se quedó en la calle porque a veces decimos 234 y no sabemos bien de lo que estamos hablando. Toda esta gente, sus respectivas familias, se han quedado sin trabajo. Pero también los que les venden a ellos, el almacén del barrio o el supermercado, también se queda sin compradores que podían gastar una determinada suma y que ahora se tienen que restringir. Es una vuelta permanente. Escuche lo que cantaban. Pero no solo ellos. Anoche en Córdoba, en el tránsito musical de Inconsciente Colectivo, Charly García, también en algo que se ve que le vino sin que estuviese casi premeditado, algo que le vino pensando cosas, viendo la gente que él sabe cuánto está padeciendo, cantó eso que algunos llaman el hit del verano, porque nombrarlo con todas las palabras en los medios de comunicación resulta un poco incómodo. Mauricio Macri, la Después costó muchísimo seguir con la canción. ¿Vieron ustedes que es un gesto espontáneo por otra parte de la gente? Los brazos arriba, como si estuvieran esperando el alivio de poder sacarse tanta bronca, tanto dolor, tanta angustia de encima como la que tienen. Y qué casualidad, miren Córdoba, que para mí siempre ha sido muy sospechosa esa elección de más del 70%, pero convengamos que esto es lo que dicen, que tiene el 70% allí Macri. Esa gente era la que cantaba. Claro, los empresarios de carrocerías de ómnibus están alertando que por la crisis se van a perder 3.000 empleos. Cada uno de los empresarios de cualquier sector tiene como advertencia fundamental que va a haber menos trabajo. Es decir, lo peor ni siquiera ha sido avisorado en la Argentina de este tiempo. Piense en las provincias. Nosotros vivimos en la burbuja de la capital. Aquí parece que todo duele menos. Pero ¿sabe lo que son las provincias hoy día? ¿Sabe de lo que se tienen que hacer cargo los gobernadores? Advierten que el recorte real que tendrán que hacer las provincias es de 46.000 millones de pesos. Esto es achicar totalmente la vida. Esto es llevarse por delante los sueños de la gente, de los jóvenes, de los trabajadores, de los jubilados. 46.000 millones menos, así de un plumazo. Tienen que recortar los gobernadores en cada una de las provincias. Y hay algunas que resisten un poco más que otras. En lamentable estado ya están algunas de ellas. Y encima a los gobernadores se les ordena que tienen que recortar 46.000 millones. Por eso es que hay reacciones muy pero muy fuertes, hasta de la propia gente de Cambiemos, y se han producido en los últimos días, por ejemplo, con las asignaciones familiares de Chubut, de distintas provincias, de Salta. Han surgido los propios diputados de Cambiemos para decir, no, esto no puede ser. Esto no es así. Es decir, ya hay una especie de rebeldía dentro del propio gobierno, por lo menos en algunos sectores un poco más pensantes y un poco más sensibles. La gente le canta a Macri lo que Charly García
anoche improvisaba en medio de su recital. Y le canta por esto, porque cada vez que aparece Macri, en vez de traer una solución o traer una verdad, es un cúmulo de mentiras y de justificaciones que ya no se puede tolerar. Entonces, por algún lado, tiene que haber una vía de escape de la gente, a veces cantando en la plaza, a veces en un recital insultándolo, inevitablemente, al parecer, nada menos que al presidente de la República. ¿Qué pasa con la inflación? Y sí, claramente, ese es el principal mal que tenemos que lograr, el principal mal que tenemos que lograr. Ya el tema de los números también aprendamos, ¿no? O sea, yo lo que le digo es, este año terminaremos una inflación alrededor del 30%, lamentablemente, producto de este tormentón, este mes baja, y va a seguir yendo a la baja, y el año que viene va a bajar, y en 2 o 3 años vamos a tener una inflación de un dígito. Yo quise bajar la inflación rápido y bajando el gasto público lentamente para dar tiempo al debate, a la discusión, a que todo el mundo tomase conciencia, intendentes, gobernadores, gobierno nacional. Es un tanto insufrible, ¿no? Pero así es el neoliberalismo, así de sarcástico, además, porque frente al dolor de la gente, la explicación que da el presidente es esta, es una especie de narración. Este año vamos a tener un 30% de inflación. Muchas gracias, pero nosotros esperamos otra cosa, que nos diga que, como usted anunció, a la inflación la iba a convertir de taquito, que no iba a ser un problema en su gobierno. Mi gobierno no va a ser un problema, la inflación. Eso es para quienes manejan muy mal el país. Eso demuestra lo malo que es un gobierno, lo malo que es un presidente. Tendría que decir, bueno, ahora está demostrando lo malo que soy yo en tanto presidente. Todo esto que le hemos mostrado y lo que venimos exhibiendo cada día y lo que usted conoce a través de los medios, tiene que ver con lo que es el neoliberalismo. Pero cuando uno anunciaba todo esto, cuando la gente que estaba del otro lado del neoliberalismo decía que esto era lo que le iba a pasar a la Argentina, ellos hablaban con gran habilidad de la campaña del miedo. Todo es una gran mentira, desde siempre, desde que hablaban de la campaña del miedo. Todo lo que usted va a ver ahora en este compilado tiene que ver con mencionar la campaña del miedo, que era en realidad el anuncio de todo lo que ahora verdaderamente está ocurriendo. Creo que ha habido, Nelson, una campaña muy fuerte por la resignación y por el miedo, ¿no? El oficialismo, como no puede seguir creciendo, muchas veces le dice a la gente, ojo que si gana otro vas a perder lo que tenés. Así es, ¿No es cierto? es. Entonces mucha gente todavía tiene miedo de perder su plan social, de perder su jubilación, cuando en realidad el mensaje central es que todos esos derechos son eso, son derechos que hacen a su dignidad y no son algo que le deban a nadie o un favor o un regalo que tengan que devolver. No es la manera de llenar de mentiras y de miedos a los argentinos. Cuando se encuentra con el votante kirchnerista que le toca el timbre, le dice, mire, no los voto porque ustedes me van a sacar todo. Hay miedo y hay un miedo que ha sido una campaña sistemática instalada diciendo que cualquiera que no sea del oficialismo va a venir a sacarle a la gente lo que tiene. Tiene que ver con la campaña de miedo. Me encuentro todo el tiempo con gente que me dice, en la oficina del ANSES me dijeron que si gana Macri me va a sacar las pensiones, me va a sacar la jubilación, me va a sacar esto. Cuando Mauricio refirma que no venimos a sacarle nada a nadie. Tiene que ayudarnos a vencer los miedos que nos quieren meter. Porque ¿qué es lo que dicen ellos? Cuidado, que si cambian van a perder lo que tienen. Transmitir tranquilidad. Hemos visto muchas cosas que han circulado de campaña de miedo, que la verdad que a veces hasta nos reímos porque son realmente disparatadas. ¿Qué le decís a la gente que tiene miedo? Bueno, primero que evidentemente además es una de las políticas que está llevando adelante nuestros adversarios kirchneristas para tratar de, digamos, de generar una especie de temor. Flexibilización laboral. A ver. Abajo. Cuando me decís eso, a uno le suena estos días de mucha campaña del miedo otra vez, ¿no? Diciendo que vamos a quitarle los derechos a los trabajadores, así como en el 2015 había campaña del miedo diciendo que íbamos a sacar los programas sociales. Y nosotros lo que queremos y lo que vamos a hacer y seguir haciendo es reconfirmar esos derechos. Y mientras esto decían, y podríamos estar media hora escuchándolos, truchaban todo. Esa señora que habló recién, María Eugenia Vidal, la jefa de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, estaban dedicados a pasar a los que menos tienen a la condición de aportantes a la campaña, porque son lavadores de dinero.
porque tenían que blanquear ese dinero. En eso estaban, mientras hablaban de la campaña del miedo, de todo lo que ahora se ha demostrado. No era una campaña del miedo, era que el neoliberalismo es así. Esto es lo que iban a hacer. Se sabía, por quienes tienen un poco de memoria, o por quienes pueden apartarse del odio influido por los medios de comunicación, para que finalmente nos ocurriese esto, y ellos pudieran quedarse con todo. Campaña del miedo, lo decía Clarín, lo decía La Nación y lo decían ellos. Aprovechaban, por supuesto, la posibilidad de hacerlo. Y mientras, además, había una campaña sucia de terror, de verdad. Miren este tuit de Carrió, de aquella época. Asustar a los pobres con pérdida de derechos es un crimen moral que no tiene perdón de Dios. Eso es terrorismo. Carrió, hablando de la campaña del miedo, pero ya en términos de terrorismo. De terror son ellos, todos ellos, porque francamente duele pensar que una cantidad de personas vinculadas a la política, tan necesaria, tan importante en nuestra vida la política, se hayan obstinado en llegar al poder de cualquier manera. Esto motiva que siempre alguien dice campaña sucia, no son campañas sucias, nos denuncian, tenemos de un lado y de otro opiniones. Y a veces quedamos en la encrucijada de no saber qué opinar. Pues vamos a apelar para mostrar la campaña sucia de Cambiemos, de Macri, de Vidal y de todos los que integran Cambiemos, con un documento inapelable. Vamos a ir al Parlamento británico, vamos a ir a la Comisión de Cultura y de Medios de Comunicación del Parlamento británico, y allí se va a conocer la verdad de que, además de la campaña de Manieto, de Saguier, de Clarín, para quedarse absolutamente con todo, estaba la campaña por Facebook. ¿Usted sabe lo que cuesta Facebook? ¿Sabe lo que está pagando Facebook por las trampas que hizo particularmente en la Argentina? Le sacaron casi 200.000 millones de dólares en estos días a Facebook. Esa fue la caída de las acciones de Facebook, porque la gente se da cuenta que procedió muy mal, y procedió muy mal en el terreno político. Aquí hizo mucho daño, aquí colaboró con lo que, bueno, ahí está, desvelan como dicen en España, nosotros decimos develar, ellos dicen desvelar, una campaña anti-Kirchner arrancada desde Londres. Mire desde dónde estaban piloteando muchísimas de las cosas que sucedían en la Argentina. Y usted y yo fumábamos, creíamos que todo lo que se estaba diciendo era más o menos una aproximación a la verdad. ¿Quién puede pensar que esa gente tan mentirosa, tan trucha y tan sucia en la vida democrática? ¿Cómo pueden jugar a esto? Escuche este documento. Did you do much work in Latin America? Obviously you've spoken a bit about the Caribbean, but did you do any work in South America? A little bit. Did you do any work in Argentina? Yes, we've worked in Argentina. Who was that for in Argentina? Well, I think, as I said last time, we don't generally like to talk about specific clients, simply because there's a client confidentiality there. Sure. I saw a side of a note about some of the work in Argentina, that it was anti-Kirchner campaign. So you were working for one of the opposition parties or someone seeking to change political leadership in Argentina. Would that be correct? I saw a side of a note about some of the work in Argentina, that it was anti-Kirchner campaign. So you were working for one of the opposition parties or someone seeking to change political leadership in Argentina. Would that be correct? As far as I'm aware, and I again could circle back to you on this, I don't believe that we've ever worked on an anti-Kirchner campaign. Okay, I'm just looking at a note that someone's shared with me. El Parlamento británico, después de esta, porque esta era la declaración de alguien que fue echado de su trabajo justamente por hacer la tarea, entre otras, de irrumpir en la escena política de la República Argentina. El hombre se está defendiendo como gato entre la leña, lo mejor que puede, tratando de dar alguna explicación que lo comprometa lo menos posible, pero los diputados británicos entendieron perfectamente de qué se trataba, como lo documenta este reportaje. No de balde le preguntaban si había una campaña anti-Kirchner en la República Argentina. Algo de eso tengo en mis trabajos, algo de eso, mucho más, por supuesto, no podía decir, porque está testificando de esa manera contra sí mismo. A todo esto, aquí había una campaña sucia, evidente, aquello de Filmus, ¿se acuerda? El padre de Filmus, y tantas otras maniobras de Durán Barba y de estos acólitos que tiene en el gobierno. Pero Macri juraba
que no había una campaña sucia, hasta se molestaba con el tema. Estoy en política, en todas mis campañas me he basado en la propuesta, no en agredir a aquellos que tienen que competir por el cargo que uno aspira. Yo espero que la justicia investigue, pero también lo invito a reflexionar al señor Daniel Filmus, porque siento que nos está tomando un poco el pelo a todos los vecinos de Buenos Aires, porque él condujo una campaña durante 80 días que se basó en la descalificación, en la agresión, en la campaña sucia, que es la práctica habitual del kirchnerismo, con lo cual no entiendo muy bien que él tenga ese nivel de disociación de lo que está sucediendo. No hago campaña sucia, no creo. Ya son varias elecciones que nuestro eje ha sido siempre la propuesta, que me parece bien que la justicia investigue, pero también le he dicho que me sorprende y que él él no debería reflexionar si no le está tomando el pelo a los porteños, porque toda la campaña de él fue basada en la agresión, en la descalificación, en la campaña sucia. Que la justicia investigue, nosotros no hacemos campaña sucia. Yo lo que le dije claramente es que no me parecía serio que se haga la víctima cuando él es parte de un espacio, el kirchnerismo, que son los reyes de la campaña sucia. ¿Qué responde a las denuncias de campaña sucia por parte del ciolismo? Me parecen bastante increíbles. Sí, era increíble todo lo que estaban haciendo con Facebook, con los medios locales, con las pautas increíbles y con el negocio de toma y daca que estaban haciendo y que ahora se confirma plenamente cuando le dan todo a esos grupos mediáticos que envenenaron la vida de la Argentina y llevaron a que mucha gente, aún estando bien, creyera que no podía votar moralmente a quienes se los pintaban de la peor manera. Resulta que lo peor, los que enchastraban la política, los que la ensuciaron, los que la envilecieron, los que opacaron la democracia, los que la hicieron entrar en un eclipse ya final, han sido ellos, siempre ellos. También es parte de esa campaña sucia el aprovechamiento que se hizo por medios de comunicación y por la gente del actual gobierno de tragedias como la de Once. El accidente de Once fue llevado a límites en los cuales las personas tenían que ser colgadas en la Plaza de Mayo por la presunta responsabilidad. Yo respeto mucho el dolor, pero mucho, de quienes han padecido la pérdida de un familiar en la tragedia de Once. Pero el dolor no puede ser conducente de lo que racionalmente tenemos para ver. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque hoy se ha conocido que los querellantes más numerosos de el juicio de Once, la mayor cantidad de familiares de las víctimas de Once ha pedido la absolución de Julio Devido. Escuchemos brevemente al doctor Rusconi, su defensor, cuando narraba esto. La querella que representa mayor cantidad de víctimas en Once pidió la absolución. Es muy importante. Y la otra querella, la que acusó, en realidad acusó, pero pidió la absolución por el tema de las muertes del Estado. Esta es la palabra de Rusconi. Este es el comunicado de la gente de Devido a propósito de lo que sucedió hoy. Comunicado de prensa del diputado nacional Julio Miguel Devido. Vamos a tomar uno de los tramos. Hoy, dos de las querellas representadas en el juicio por los doctores Moral y Dalbón, quienes conjuntamente representan actualmente la mayor familiares, alegaron, reconociendo ambos, que la unidad Chapa 16 siempre pudo frenar y, sin embargo, los frenos no fueron activados, produciendo la tragedia que conmovió a un país. Específicamente, el doctor Moral, al momento de pedir pena respecto del señor Devido, no acusó por la figura de estrago y pidió 4 años y medio por la figura de administración fraudulenta. Por otro lado, el doctor Dalbón solicitó la absolución del señor Devido por ambos delitos, reclamando enfáticamente, pero en este caso ya estamos hablando del abogado defensor. Es decir, la querella más importante ha dicho que Devido tiene que ser absuelto, pero Devido en estos momentos está preso. Y para terminar, un abrazo a Milagro Sala, el deseo de una pronta recuperación. Hoy la encontraron inconsciente en la prisión domiciliaria, en la cárcel que un juez de apellidos Germanos inventó para ella. Y allí estaba inconsciente, está entubada en estos momentos. Hay mucha preocupación desde hace tiempo por la salud de Milagro Sala, llevada a una situación límite por Gerardo Morales y por el gobierno nacional. Allí tenemos una especie de laboratorio de la maldad,
un procedimiento verdaderamente mafioso que ha tenido que sobrellevar Milagro Sala. Les hemos mostrado a ustedes cuál es la obra de Milagro Sala en contraposición con las imágenes que desde Clarín, desde el grupo Clarín se mostraban retirando dinero de un banco, como lo hacía todos los meses. Un mes que captaron esto, lo convirtieron en un hecho que motivó el juicio más importante que se lleva a cabo contra Milagro Sala. Le deseamos lo mejor a ella y a la familia que debe estar pendiente de todo lo que ocurre en estas horas. Y para terminar, un saludo a la colega Elizabeth Bernassi, conocida como La Negra Bernassi, que se despidió de su trabajo, pero dijo algo que me parece es una verdad de este tiempo. Todo lo que nos pasa tiene que ver con la pauta en la política. Todo lo que ocurre hoy día en la Argentina, todo lo que se calla, todo lo que no se dice, es parte de lo que hay de pauta publicitaria en la Argentina. Saben ustedes que Clarín, por ejemplo, se ha quedado con 1.200 millones, mientras a este canal le han tocado algunas monedas. Y así es el tratamiento que se ha dado a las voces favorables y a las voces críticas. Escuchemos a Elizabeth Bernassi en una frase que me parece sintetiza todo. No hay lugar para todos. Esta vez nos tocó a nosotros, mañana le tocará a otros. Por ahora, seamos fuori de la copa. Laburamos muy bien todo el tiempo que estuvimos acá, hicimos el equipo que quisimos, dijimos lo que quisimos, siempre, siempre, nadie nos dijo lo que teníamos que decir, y de verdad creo que con la salida de este programa quizás hasta se pueda conseguir que entre más pauta publicitaria, más pauta del gobierno o más pauta de lo que sea. Lo lamento por mis compañeros porque de verdad vienen cagados a palazos. O sea, vienen de ser echados de una radio que ni siquiera les pagó la indemnización, de una radio que justamente también a nosotros nos debe plata. Hoy se dice que las radios no facturan. Y loco, dejémonos de joder, las radios facturan, no todas. Algunas radios siguen facturando porque la guita está, plata dando vueltas hay. No les toca a todos. Hoy hay más plata por callar que por hablar. Hoy hay más plata por callar que por hablar. Y con esta frase me parece que podemos despedirnos hasta mañana si Dios quiere.